Un saludo muy especial a mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Los saludo en el amor del Dios Todopoderoso. Vayamos a compartir hoy, hermano, un tema que ha venido siendo trompiezo para muchas personas. Hoy en día se han levantado una guerra entre hermanos evangélicos, una guerra entre iglesia cristiana, porque no estudiamos la palabra de Dios, porque no le pedimos conocimiento al Espíritu Santo y nos dejamos llevar de esos falsos maestros o falsos pastores. Nos inculca una doctrina errante, una doctrina que no es como la que dice la palabra de Dios. El tema que hoy quiero compartir con ustedes, y no es para que me crean a mí, no, es para que le crean al autor y consumidor, que fue el que hizo la Biblia, que fue el que mandó a escribir la Biblia por medio de esos hombres que escribieron la Biblia. El tema hoy es explicando la Trinidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo Dios puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermano? Muchas veces nos hemos preguntado eso. Y al mismo tiempo, la respuesta está impactante que cambiará tu forma de comprenderlo para siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman lo que conocemos como la Trinidad. Un misterio que ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Y aquí está lo increíble. No se trata de tres dioses diferentes, sino de una sola esencia divina que se revela o se manifiesta, lo podemos hablar así, en tres formas distintas, actuando siempre en perfecta armonía. El Padre es el creador del universo, la fuente de todo lo que existe, tanto visible como invisible. El Hijo, Jesús, que vino a morir en la cruz por nosotros, al mundo como nuestro Salvador para darnos redención. Y el Espíritu Santo, hermano, es la presencia viva del Dios, quien guía y fortalece a los creyentes en su día a día. El Espíritu Santo es el que nos convence. Claro, hermano, en la Biblia usted se va a cansar de buscar la palabra Trinidad y no le va a aparecer. Pero Dios se manifestó en tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues no lo estoy diciendo yo. Si usted se mete al Nuevo Testamento, desde los Evangelios, que es Mateo, Marco, Lucas y Juan, les habla sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. De ahí hacia adelante, del libro de las cartas paulinas hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar que el mismo Jesús habla del Padre. Y no está diciendo que son tres dioses, no. Él dice que es uno solo, pero se manifestó entre personas. Ejemplo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Somos tres personas? Jamás. Esas tres que yo le nombré conforman un solo cuerpo. Cada persona tiene su propósito, su función, digámoslo así. Su alma tiene su función, su espíritu tiene su función y el cuerpo humano tiene su función también.
Jesús nunca nombró que ellos son tres dioses, que solamente son un solo Dios. Hoy en día se han levantado falsas doctrinas, falsas religiones, llamémoslas así. Por ejemplo, están los testigos de Jehová, que ellos se abasan a su doctrina y ellos no reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que ellos dicen que Jesucristo es un ángel enviado por Dios y no reconoce que ese es el Hijo del Dios viviente. Allá con su costumbre ellos, allá que no quieran reconocer la palabra de Dios, el verdadero evangelio. Los bautistas, ellos en la actualidad, en hoy en día, siguen inculcando que tenemos que vivir nosotros en el pacto antiguo. Ellos siguen inculcando que nosotros debemos de guardar el sábado y muchas costumbres del pacto antiguo. Ellos con su doctrina siguen enseñándole a muchas personas, a muchas iglesias, la doctrina de un pacto que ya fue pasado, un pacto que fue en el antiguo pacto. Porque si ese pacto se hubiera cumplido, Jesucristo no hubiera venido en el Nuevo Testamento. Pero como ese pacto no se cumplió, nosotros ahora vivimos por la gracia y la misericordia de Dios. Por ese pacto nuevo que Jesucristo, el Salvador, vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. La religión católica, ellos creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hacen bien, pero adoran a imágenes. Adoran, son idólatras de muchas esculturas hechas por el hombre, cosa que Dios aborrece. Cosa que Dios no dice en el Nuevo Testamento que nosotros adoremos a esas imágenes, sino que le clamemos a Él, que le adoremos a Él. Personas que conocen la palabra de Dios, pero que no quieren hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos. La otra religión que se ha levantado son los Jesús solo. Niegan al Padre, niegan al Espíritu Santo. Y usted le puede buscar un versículo y no lo niega. Ejemplo, cuando Jesús vino, fue rechazado por su propio pueblo, los judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas. Eran hombres de la ley, hombres que conocían la palabra de Dios. Y ellos reconocieron que Él era el Hijo de Dios por los milagros que hizo, por los prodigios que hizo. Pero no lo reconocieron porque hicieron su voluntad, mas no la de Dios. Hoy en día está pasando lo mismo. Entre más días crece más doctrina falsa, doctrina que engañan al pueblo de Dios. Pues yo tampoco lo quiero engañar, hermano. Por eso que le digo que Dios nos dejó un manual de instrucciones, que es la Biblia. Este manual de instrucciones para mí es sagrado, porque dice la palabra de Dios que busquemos, que escudriñemos las Escrituras, porque ahí vamos a encontrar la salvación, ahí vamos a encontrar la verdad. Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. O sea que nosotros vamos a llamar mentiroso a Jesús porque Él lo está diciendo. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos convertido el Evangelio en un campo de guerra.
nos ahogamos en un vaso de agua donde tenemos la respuesta en la Biblia. Hay hombres que duran 40 años estudiando la Biblia, se hacen sabios de ellos mismos, pero la sabiduría no es de nosotros, la sabiduría viene de Dios Altísimo. Salomón, siendo un hombre sabio que Dios le dio la sabiduría, él aún le falló a Dios, porque terminó adorando a Baal, a los dioses de sus mujeres, de sus esposas. No nos demos gloria a nosotros mismos. La gloria es para Dios, hermano. Nosotros solamente somos instrumentos en la mano de Dios, utilizados por el Espíritu Santo. Y mire que hay muchos versículos en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, dice: gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gloria sea para Dios. En 2 Corintios sigue hablando, capítulo 5, versículo 19, que el Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿no? Tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pues ahí llamaremos mentiroso a Dios, porque dice que Dios estaba con Cristo reconciliando el mundo. ¿Dónde estaba Cristo? En la tierra. Segundo de Corintios, seguimos en esa carta, capítulo 11, versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, hermano. ¿Y Cristo quién es? Jesucristo, que estaba en la tierra cuando Él vino. En Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y eso es lo que hoy en día hay mucha gente que están contristando al Espíritu Santo porque lo niega la existencia del Padre. En Hechos capítulo 7, versículo 56 nos sigue hablando la palabra de Dios, y dijo: ve aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra del Dios Todopoderoso. ¿Quién era ese hombre que vio esa visión? Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, en los últimos momentos que lo iban a matar por predicar la palabra de Dios. Dios le dio esa visión para que viera al Padre y al Hijo sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. La gloria sea para Dios, hermano. Y no solamente sino en Hechos capítulo 1, versículo 16, lo pueden anotarlo. En Hechos capítulo 19, versículo 6, sigue hablando de la palabra de Dios, del Padre y del Espíritu Santo. En Romanos 5, 5 nos dice: y la esperanza no avergüence, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermano. ¿Quién es el que le pone palabra a usted para que hable? No es usted mismo, es el Espíritu Santo que habla a través de usted. En 1 Corintios 6, 19 nos dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Hermano, el cuerpo de nosotros es morada del Espíritu Santo. Mire lo que nos dice aquí, hermano, y es una poderosa palabra de Dios. En 2 de Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice la palabra de Dios: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10: y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué hacemos con esos versículos, hermano? ¿Lo arrancamos de la Biblia? ¿Quemamos el Nuevo Testamento? No, hermano. Esteban fue muerto por la palabra de Dios, porque la predicó hasta su último día de su vida.
por predicar la palabra de Dios. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, predicar lo que dice la palabra de Dios. Yo no estoy predicando un evangelio que no es así. Yo predico el evangelio que está estipulado en la Biblia. Y si la Biblia me habla y me dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo tengo que predicar ese evangelio. Yo no tengo que callarme, hermano. Eso es lo que pasa hoy en día. Las malas enseñanzas